Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un estado que probablemente hemos visto en películas o asociado con la vejez, pero que es mucho más complejo. Me refiero al delirio. Para entenderlo, nos basamos en un capítulo del Manual de Medicina a Harrison, que es un texto denso pero increíblemente revelador. La misión de hoy es simple: descifrar por qué el delirio es una emergencia médica y no, digamos, un simple momento de confusión. Y es que es un gigante silencioso en los hospitales. Pensemos en esto. Solo en Estados Unidos se le atribuyen miles de millones de dólares en costos de salud. Pero lo que es realmente alarmante es que, a pesar de ser tan común, se estima que hasta un tercio de los casos en pacientes hospitalizados nunca llegan a ser diagnosticados. ¿Un tercio? Un tercio. Simplemente se nos escapan. ¡Wow! Eso es una cifra enorme. Entonces, empecemos por el principio. Cuando hablamos de delirio, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es solo estar muy confundido? Porque se usan muchísimos términos. Encefalopatía, insuficiencia cerebral aguda. Suena todo muy técnico, ¿no? Sí, totalmente. Pero el núcleo, la característica que lo define, es un fallo repentino y agudo en la capacidad de prestar atención. O sea, la atención. Exacto. Y esto no es constante, fluctúa. Una persona puede estar relativamente lúcida por la mañana y por la tarde ser incapaz de seguir una conversación simple. Ya veo. Y este colapso de la atención arrastra todo lo demás. La memoria, la capacidad de expresarse, la toma de decisiones, todo. Todo. Es como si el director de orquesta del cerebro se hubiera tomado un descanso inesperado. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque entiendo que no hay un solo tipo de delirio, ¿verdad? La imagen que tenemos, la de la persona agitada, gritando, es solo una cara de la moneda. Sí, y esa imagen de película es justamente el problema, porque nos hace ignorar el tipo que a menudo es más peligroso. Por un lado está el que mencionas, el delirio hiperreactivo. Ajá. El ejemplo clásico es el delirium tremens por la abstinencia de alcohol. Imagínate, el paciente está inquieto, puede tener alucinaciones muy vívidas, y por dentro, su cuerpo es un caos. El pulso y la presión arterial se disparan sin control. Es una tormenta perfecta que puede ser mortal. La imagen que todos tenemos en mente, la de las películas. Justo. Pero luego está su opuesto, el delirio hiporreactivo. Y este es el que nos preocupa tanto, porque es sigiloso. Hiporreactivo. Sí, piensa en una persona mayor que ha recibido un sedante. Está quieta en la cama, apática, mirando al vacío. No da ningún problema. Claro. La familia puede pensar que está cansada, el personal que está deprimida, pero en realidad su cerebro está sufriendo una disfunción grave. Pasa desapercibido porque el paciente no molesta. Espera un momento. Eso es aterrador. Que alguien pueda parecer simplemente tranquilo cuando en realidad está sufriendo una crisis cerebral grave. Y esto es un daño permanente, porque suena tan severo que uno pensaría que no hay vuelta atrás. Esa es la paradoja y la urgencia de todo esto. En muchos casos es completamente reversible si actúas a tiempo. Así. ¿Sí? Si la causa es una infección, un antibiótico puede resolverlo. Si es un fármaco, retirarlo puede ser suficiente. El problema es que cada hora que el cerebro pasa en ese estado de disfunción, aumenta el riesgo de un daño neuronal que sí puede ser permanente. O sea, es una carrera contra el reloj. Exactamente. Si no se trata, puede dejar secuelas cognitivas o cronificarse durante meses. Increíble que algo tan sutil como un paciente demasiado tranquilo pueda ser tan peligroso. Eso me hace pensar, ¿se puede prever esto? ¿Hay gente que tiene, digamos, más papeletas para que le ocurra? Absolutamente. Y la prevención empieza por identificar a esas personas. Hay dos grandes factores de riesgo que destacan por encima de todos. A ver. El primero, sin sorpresas, es la edad avanzada, sobre todo a partir de los 65 años. Y el segundo, que es crucial, es tener ya una disfunción cognitiva previa. Como una demencia. Cuando juntas esos dos factores, los números se disparan. Hasta el 50% de estas personas pueden desarrollar delirio al ingresar en un hospital. 50%, la mitad. ¡Qué locura! La conexión con la demencia parece muy potente. Es una relación casi simbiótica y muy reveladora.
De hecho, se calcula que al menos 2/3 de todos los casos de delirio ocurren en personas que ya tienen una demencia. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes que se plantean: ver el delirio como una prueba de estrés para el cerebro. Un momento, ¿una prueba de estrés para el cerebro? Me encanta esa idea, pero a la vez suena aterrador. ¿Quieres decir que una simple infección podría sacar a la luz una demencia que nadie había notado? Exactamente eso. Piénsalo así. Un cerebro joven y sano tiene una gran reserva cognitiva. Claro, resiste más. Mucho más. Podrías darle una dosis bastante alta de un medicamento problemático y, aunque se sienta mal, probablemente no entrará en delirio. Resiste el golpe. Pero ahora imagina una persona de 80 años con un Alzheimer incipiente que nadie ha diagnosticado. Su reserva cerebral es frágil, está al límite. Entiendo. Para esa persona, una infección de orina leve o una sola dosis de un somnífero común puede ser suficiente para empujar su cerebro por el precipicio y desencadenar un delirio en toda regla. Así que el delirio no es solo un síntoma, es un chivato, una bengala que se dispara desde un cerebro que ya estaba pidiendo ayuda en silencio. Es el canario en la mina de carbón del cerebro. Se convierte en la primera señal visible de esa vulnerabilidad oculta. Es una bandera rojo gigante que nos dice: ojo, aquí debajo hay un problema neurológico que debemos investigar. Ignorarlo es perder una oportunidad de oro, entonces. Totalmente. Una oportunidad para un diagnóstico temprano. Mencionaste antes que este es un problema enorme, pero creo que necesitamos dimensionarlo. O sea, ¿qué tan frecuente es esto en realidad? Los números son para sentarse. En la población general de pacientes hospitalizados, la prevalencia puede ir del 10 al 50%. Que ya es mucho. Ya es mucho. Pero si nos vamos a grupos específicos, la cosa se agrava. En personas mayores ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, la cifra puede alcanzar un escalofriante 75%. 75. Y fuera del hospital, en residencias de ancianos, casi un cuarto de los residentes lo padecen. Y en el contexto de los cuidados paliativos, al final de la vida, entre el 50 y el 80% lo experimentarán. No es un problema de nicho, entonces. Es una epidemia silenciosa. Totalmente. Y las consecuencias van más allá de la confusión en sí. ¿Qué le pasa a una persona que ha sufrido un delirio? Las consecuencias son devastadoras. Empecemos por la más dura. La mortalidad dentro del hospital para un paciente con delirio es del 25 al 33%. ¿Perdón, del 25 al 33? Sí. Para que nos hagamos una idea, es una tasa de mortalidad similar a la de un paciente con una septicemia grave o un infarto de miocardio. ¡Wow! Eso es tan letal como una infección masiva o un ataque al corazón. Jamás lo habría imaginado. Y la sombra del delirio es larga. No termina cuando el paciente recibe el alta. ¿Continúa? Sí. Una persona que ha pasado por un episodio tiene una mortalidad hasta 5 veces mayor en los meses y años siguientes, comparada con pacientes de su misma edad que no lo tuvieron. ¡Qué fuerte! Además, sus estancias hospitalarias son más largas, tienen más riesgo de acabar institucionalizados en una residencia y entran en un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Sí, cada episodio de delirio acelera el deterioro cognitivo y los hace más vulnerables a sufrir nuevos episodios. El impacto humano y económico es brutal. De acuerdo. Tenemos esta condición peligrosa, a menudo oculta, y con una lista de posibles causas que parece infinita. ¿Cómo diablos empieza un médico a desenredar esta madeja? Suena a un verdadero trabajo de detective. Es exactamente eso, un trabajo de detective clínico a la cabecera del paciente. No existe una prueba de sangre que diga positivo para delirio. Claro, no hay un test. No, el diagnóstico se basa en la observación y en hablar con la gente adecuada. Se usan herramientas como el Método de Evaluación de la Confusión o CAM, que se apoya en 4 pilares. A ver, ¿cuáles son? Para el diagnóstico se necesita, primero, que los síntomas hayan aparecido de forma aguda y que fluctúen. Segundo, que haya una clara falta de atención. Agudo y con falta de atención. Exacto. Y además de eso, tiene que cumplirse al menos una de 2 cosas más. O que el pensamiento sea desorganizado, o que el nivel de conciencia esté alterado. Y me imagino que aquí volvemos a un punto clave que mencionaste antes. El médico está casi a ciegas si no habla con alguien que conozca al paciente, ¿verdad? Totalmente. La pieza clave del rompecabezas, la que desbloquea el diagnóstico, es la información de un familiar o un cuidador. Ellos son los que pueden decir:
No, así no es él. Normalmente es conversador y hoy no dice nada. O ayer estaba bien y hoy no sabe ni dónde está. Sin esa línea de base es imposible. Casi imposible saber si lo que estás viendo es un cambio agudo o su estado habitual. Sin esa llamada, sin esa conversación, se pueden cometer errores garrafales. Y una vez que se sospecha, ¿qué se busca? ¿Se le hace un escáner cerebral a todo mundo? No, el enfoque es mucho más lógico y escalonado. Se empieza por lo más común y fácil de detectar. Lo básico. Lo básico. Unos análisis de sangre para ver electrolitos, función del riñón, del hígado, un análisis de orina y una radiografía de tórax para descartar las infecciones más típicas. La gran mayoría de las causas se encuentran ahí. ¿Y si no? Solo si todo esto sale normal y el delirio persiste, se pasa a pruebas más complejas, como una resonancia magnética cerebral o una punción lumbar. Se va de lo simple a lo complejo. Bien, el detective ha hecho su trabajo y se ha identificado el delirio. Mi primer impulso sería preguntar qué pastilla se le da para que se le pase, pero por lo que hemos hablado, sospecho que esa es la pregunta equivocada. Es totalmente la pregunta equivocada. Y es el error más común. El tratamiento principal no es farmacológico. ¿No? No. Es, primero, identificar y corregir la causa de raíz. Si es una infección urinaria, se trata con antibióticos. Si es un desajuste de sodio, se corrige. Si la culpa es de un medicamento, se retira. Entiendo. Atacar la causa. Ese es el pilar. Pero en paralelo, hay una serie de medidas de apoyo que son increíblemente potentes. ¿Qué tipo de medidas? Son cosas que suenan a sentido común, pero que en el caos de un hospital se olvidan constantemente. Por ejemplo, la reorientación. ¿Reorientación? Sí. Poner un reloj y un calendario grandes en la habitación, que todo el que entre se presente y le recuerde al paciente dónde está. Evitar la privación sensorial. ¿A qué te refieres? Es increíble la cantidad de delirios que mejoran simplemente devolviéndole a la persona sus gafas y sus audífonos. De repente, el mundo deja de ser un borrón confuso y amenazante. Es fascinante que las herramientas más eficaces no sean fármacos de última generación, sino un reloj en la pared y los propios audífonos del paciente. Porque devuelven al cerebro sus anclajes con la realidad. Otras medidas claves son regular el ciclo sueño-vigilia, mucha luz y actividad durante el día, oscuridad y silencio por la noche. Claro, no despertarlo cada 2 por 3. Justo. Fomentar la movilidad. Un paciente postrado en cama es un cerebro que se desconecta. Hay que levantarlo, que camine. Y por último, algo fundamental. Liberar al paciente de ataduras. Ataduras. Cuestionar cada día si esa sonda, ese catéter o esos monitores son estrictamente necesarios, porque limitan el movimiento y aumentan la agitación. Pero, ¿y si el paciente está en ese modo hiperreactivo, muy agitado, intentando quitarse las vías, ahí sí que habrá que usar algún fármaco, ¿no? Sí, pero como último recurso y con una cautela extrema. Es para situaciones donde la persona es un peligro para sí misma o para los demás, no para tenerlo tranquilo. Entiendo. Las benzodiazepinas, por ejemplo, que se usan mucho, a menudo empeoran la confusión en la mayoría de los casos. Su uso debería reservarse casi exclusivamente para el delirio por abstinencia de alcohol o de las propias benzodiazepinas. ¿Y qué hay de los antipsicóticos? Se usan en dosis bajas, pero la evidencia sobre su eficacia es muy débil. Y lo que es peor, se ha visto que en personas mayores su uso se asocia a un aumento de la mortalidad. O sea que es un riesgo. Activo para el delirio. El verdadero tratamiento es un cuidado inteligente y humano. Recapitulando todo lo que hemos explorado, el primer gran mensaje es que el delirio no es un despiste inofensivo de una persona mayor. Es una emergencia médica, una señal de que el cerebro está fallando de forma aguda. Con consecuencias que pueden ser terribles. Exacto. El segundo, y quizás el más importante para llevarse, es estar atentos al delirio silencioso, el hipoactivo. Ese paciente apático y desconectado es el que más fácilmente se nos pasa por alto. Y finalmente, que la mejor medicina aquí no viene en una jeringuilla, sino en medidas de apoyo que parecen simples, pero que son profundamente efectivas. Orientación, movilidad, un buen ciclo de sueño y, sobre todo, un cuidado atento. Este análisis nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va un paso más allá. Si hemos establecido que el delirio funciona como una prueba de estrés que puede desenmascarar una enfermedad cerebral oculta, ¿cómo debería cambiar esto la forma en que actuamos después de un episodio?
En lugar de dar el alta al paciente y ya está, una vez que la confusión se resuelve, ¿debería un episodio de delirio activar automáticamente una evaluación neurológica completa? Quizás sea la mejor oportunidad que tenemos para cazar a las enfermedades neurodegenerativas en sus fases más iniciales, cuando todavía tenemos alguna posibilidad de intervenir.